Existe un episodio concreto en la historia reciente de la Iglesia que, con el tiempo, casi ha desaparecido de las noticias católicas. Sin embargo, lo ocurrido en 1988 sigue influyendo profundamente en el equilibrio interno de la Iglesia hoy en día. El cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emitió una opinión formal a Juan Pablo II. Excomulgar a la Sociedad de San Pío X sería un grave error pastoral. Juan Pablo II no le hizo caso. La excomunión se dictó el 1 de julio de 1988. 21 años después, aquel cardenal que se convirtió en papa con el nombre de Benedicto XVI firmó el decreto que revocaba esas mismas excomuniones y escribió a los obispos de todo el mundo que la crisis era real y que el castigo no había solucionado nada. Lo que sucedió esta semana te pondrá los pelos de punta. Al final de este video, entenderás por qué un obispo hoy pronuncia exactamente las mismas palabras que Ratzinger en 1988. Y dado que la FSSPX, mientras tanto, no espera a nadie, los nombres de los nuevos obispos están a punto de llegar. Comencemos con los hechos. El 14 de mayo de 2026, el obispo auxiliar de Astana, Athanasius Schneider, concedió una entrevista a EWTN, la cadena de televisión católica estadounidense más vista del mundo. En esos 14 minutos, Schneider pronunció palabras que ningún periódico católico importante recogió con la debida atención. La cita textual: "Parece que ahora el Vaticano y el Papa quieren demostrar su poder. Nosotros tenemos el poder, los excomulgaremos. Esto no es sinodal, esto no es pastoral". Y luego la frase final: "Si el Papa los excomulga, pasará a la historia como un enorme error de rigidez pastoral y severidad unilateral hacia la tradición en la Iglesia". Palabras pronunciadas por un obispo en ejercicio, en televisión, para todo el mundo. No en un documento privado, no en una carta confidencial, sino en una entrevista pública en la principal cadena católica de Estados Unidos. Schneider añade la comparación que todo el mundo percibe, pero que muy pocos se atreven a mencionar públicamente. El Vaticano está mostrando indulgencia hacia la vía sinodal alemana, que durante años ha sobrepasado los límites del magisterio en materia de bendiciones, celibato y ordenación femenina. Tengan paciencia con la China comunista, donde el Estado nombra a los obispos mediante acuerdos directos con Roma, sin un mandato canónico independiente. El cardenal Reinhard Marx imparte bendiciones a parejas en situaciones irregulares en toda la diócesis de Múnich, sin ninguna sanción. Los obispos alemanes están avanzando hacia la ordenación femenina, sin excomunión. Pero Roma está mostrando su poderío frente a la Sociedad de San Pío X, que celebra la misa como San Pío V y enseña el mismo catecismo de siempre. No se trata de coherencia doctrinal, es una decisión política en la que Schneider se centra con precisión quirúrgica. Athanasius Schneider no es un nombre cualquiera, no es sedevacantista, no es un rebelde. Es un obispo nombrado por la jerarquía, autor de libros patrocinados por cardenales y que participa en programas de televisión. Cuando un hombre de este perfil dice que el Papa pasará a la historia por un error garrafal, no lo dice para provocar, sino porque el precedente histórico al que se refiere está documentado. Mientras tanto, por otro lado, la Sociedad de San Pío X no espera ninguna respuesta de Roma. Recientemente, se ha puesto en marcha una página web oficial de inscripción para las consagraciones episcopales que tendrán lugar el 1 de julio de 2026 en Econ, Suiza.
El programa es público y detallado. Ordenación sacerdotal el 29 de junio. Primeras misas el 30 de junio. Consagraciones episcopales el 1 de julio y misa pontifical del nuevo obispo el 2 de julio. Es necesario registrarse para los fieles, el clero, los periodistas acreditados y los grupos organizados. El anuncio especifica que los nombres de los futuros obispos, junto con sus perfiles biográficos, se darán a conocer próximamente. Esto no es una declaración de principios, es una maquinaria organizativa que ya está en marcha, con decenas de miles de clientes fieles que ya están reservando sus servicios. Y esta es la diferencia fundamental con respecto a 1988. En julio de hace 38 años, los 4 obispos de Lefebvre solo eran conocidos por los allegados. Hoy se publicarán los nombres de los nuevos obispos junto con sus biografías, fotos y perfiles públicos. Y su consagración será transmitida y seguida por millones de fieles en todo el mundo a través de canales de YouTube y redes sociales. Pero hay algo que los titulares no han revelado. Schneider en 2026 y Ratzinger en 1988 dicen, con 38 años de diferencia, exactamente lo mismo. Ratzinger perdió el debate interno. La excomunión se emitió el 1 de julio de 1988. Y entonces todo fue en vano. La fraternidad no se disolvió, sino que triplicó su número, pasando de 200 a más de 700 sacerdotes. En 2009, Benedicto XVI revocó esas excomuniones y escribió que dar la espalda a una parte de la comunidad eclesial había sido un error que no había solucionado nada. Roma lo sabe, y lo sabe muy bien. Una nueva excomunión en 2026 no detendrá a la fraternidad. Por el contrario, podría darle la misma visibilidad global que en 1988, con un resultado aún más sorprendente, porque el número de tradicionalistas fieles hoy en día es incomparablemente mayor, y las redes sociales amplifican cada declaración en tiempo real. En 1988, la noticia de la excomunión llegó a los periódicos y agencias de noticias. Hoy estaría en YouTube en 30 segundos, en X en 5 minutos, en canales de Telegram en 1 hora, con comentarios, análisis y reacciones de millones de seguidores en todo el mundo. Cualquiera que quiera demostrar su poderío debe saber que la audiencia ha cambiado. Voy a decir algo que muy pocos se atreven a expresar. Si Roma emite la excomunión el 1 de julio de 2026, dicha excomunión ya será impugnada por motivos canónicos. Los expertos que citan el Canon 1323 del Código de Derecho Canónico, el estado de necesidad como causa que excluye la pena latae sententiae, tienen argumentos que Roma aún no ha refutado públicamente. Vale la pena detenerse en este punto. Un obispo que concede una entrevista como esta en EWTN sabe que alguien en el Vaticano tomará nota. Sabe que habrá consecuencias. Y aún así decide hablar, porque cree que hay demasiado en juego como para guardar silencio. Schneider no se oponía a las consagraciones en sí mismas, sino que atacaba la lógica de hacer alarde de poder. Esto no es solidaridad con la Compañía de Jesús, sino una crítica a la estrategia pastoral del Papa. Es una distinción sutil pero crucial. Proviene de la misma jerarquía que está preparando la excomunión. Y hay una última pregunta que ningún comentarista de los medios convencionales se ha planteado todavía. Si la excomunión se emite el 1 de julio y la crisis resulta ser más profunda de lo que Roma quiere admitir, ¿a quién se recordará como el Ratzinger de este momento?
¿Quién dijo la verdad cuando no era conveniente decirla? La historia ya respondió a esta pregunta una vez. La misa de San Pío V ya tenía 1000 años cuando Lefebvre fue excomulgado en 1988. Ahora tiene 151. Será el año 1110 cuando esta crisis se convierta en una simple anécdota en los libros de historia. La tradición no necesita la crisis para sobrevivir. La crisis necesita la tradición para resolverse. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.